Hay una conversación sucediendo en marinas ahora mismo, de la que la mayoría de los compradores de barcos aún no forman parte. Va algo así. Alguien encuentra un anuncio, barco más viejo, precio decente, se ve razonable en las fotos. Empiezan a hacer la aritmética mental. Un poco de trabajo aquí, un poco allá. Podría ser un crucero sólido, podría ser una oportunidad real. Y a veces lo es. Pero ahora mismo, en este mercado particular, en este momento particular, una porción significativa de lo que está listado en venta no es una oportunidad. Es un pasivo que aún no ha terminado de revelarse. El precio de venta es bajo porque el costo real todavía está oculto. En los sistemas, en la historia, en el entorno regulatorio, en la situación de almacenamiento. Y para cuando la mayoría de los compradores se dan cuenta de eso, ya son los dueños. Voy a recorrer 5 categorías de barcos que están, en mi evaluación, en una trayectoria clara hacia cero valor de mercado para 2030. No porque no puedan flotar, algunos de ellos flotan perfectamente bien, sino porque el mundo a su alrededor está cambiando de maneras que los hacen cada vez más difíciles de asegurar, difíciles de vender, difíciles de almacenar, y en algunos casos, costosos simplemente para desechar. Si estás comprando, vendiendo o actualmente tienes un barco, esto vale la pena entenderlo antes de que el mercado te lo haga obvio. Barcos con sistemas eléctricos obsoletos. Hace 10 años, un velero crucero funcionando con un panel básico de 12 voltios, 2 baterías de servicio y un puñado de interruptores antiguos se consideraba adecuado. No era elegante, pero funcionaba, y los compradores lo aceptaban. Esa ventana se está cerrando. Las demandas de energía en un barco crucero moderno han cambiado sustancialmente. Bancos de baterías de litio, arreglos solares con gestión de carga apropiada, monitoreo digital, tendidos de cableado limpios y documentados. Estos han pasado de ser mejoras de lujo a expectativas básicas entre los compradores serios. Cuando alguien sube a un barco y abre el panel para encontrar terminales corroídos, interruptores sin etiquetar, cableado desigual de diferentes calibres y edades y un banco de baterías que pertenece a un remolque de camping, no ven un proyecto, ven un pasivo. Y el costo de arreglarlo confirma ese instinto. Una revisión eléctrica completa en un velero de 35 pies en el mercado actual, tendidos de cable apropiados, panel nuevo, banco de litio, integración solar, documentado y conforme, no es un gasto menor. Estás viendo entre 10 y 15 mil dólares en la mayoría de los mercados náuticos principales. Y eso asume una instalación directa sin sorpresas. En un barco que vale 25.000, esa aritmética simplemente no funciona a favor del vendedor. También está la dimensión del seguro. Las aseguradoras no son pacientes con barcos que tienen evidencia de modificación eléctrica amateur. Adiciones repetidas, cambios no documentados, cableado que ha sido cortado y reconectado por múltiples dueños previos a lo largo de décadas. Estas son el tipo de cosas que o disparan un rechazo de póliza o producen términos que hacen al barco efectivamente no asegurable a una tasa sensata. Eso mata la confianza del comprador antes de que la negociación siquiera empiece. Los barcos de finales de los 90 y principios de los 2000, que nunca han tenido un reacondicionamiento eléctrico apropiado, ya están experimentando erosión de valor acelerada. A medida que la conmutación inteligente, la integración de propulsión híbrida y el monitoreo digital se convierten en características estándar en barcos de producción más nuevos, estos sistemas más viejos se sentirán cada vez más obsoletos para el grupo de compradores que realmente tiene dinero para gastar. Para 2030, los sistemas eléctricos obsoletos no simplemente reducirán el valor de un barco. Para muchos barcos en el medio del mercado, efectivamente lo eliminarán.
Cuando estés evaluando un barco, no aceptes todo lo eléctrico funciona como una respuesta significativa. Pide ver el cableado detrás del panel. Pide un diagrama si existe uno. Mira los tendidos de cable. Si lo que encuentras son décadas de improvisación acumulada sin documentación, aléjate. A menos que estés específicamente presupuestando para un cambio completo y hayas cotizado eso con precisión antes de hacer la oferta. Barcos con problemas de pintura antiincrustante de cobre. Esta ya está en movimiento y muchos dueños no aprecian completamente qué tan rápido se está moviendo. La pintura de fondo a base de cobre ha sido el estándar en antiincrustación durante décadas. Funciona. Ha sido aplicada a la gran mayoría de embarcaciones recreativas en uso activo. El problema es que el cobre se filtra continuamente a la columna de agua, y en ambientes de marina cerrados con mala circulación, la acumulación ecológica es significativa. Los reguladores lo han notado, y la respuesta regulatoria no es teórica, está programada. En California, el cronograma para restricciones de antiincrustante de cobre ya está trazado. Washington y Oregón se están moviendo en la misma dirección. La Unión Europea ha estado endureciendo esta área durante años. Marinas individuales en múltiples mercados ya están aplicando sus propios estándares de cumplimiento antes de los mandatos gubernamentales. Aquí está la parte que crea el problema de reventa. Cuando un barco ha acumulado múltiples capas de pintura dura de cobre durante muchos años, lo cual es extremadamente común en barcos que han estado en el agua continuamente por mucho tiempo, el cumplimiento no es cuestión de cambiar a una pintura diferente en la próxima varada. Puede requerir decapado completo del casco. Eso significa remoción química, lijado hasta el sustrato, capas de barrera y luego aplicación de antiincrustante conforme. En un velero de 35 a 40 pies con acumulación significativa, ese trabajo puede alcanzar decenas de miles de dólares en costos de varadero dependiendo de la extensión del trabajo y las tarifas de mano de obra locales. Para un barco valuado en menos de $50,000, ese único costo de cumplimiento puede destruir cualquier capital restante en la embarcación. Pero el problema de mercado más inmediato es que el comportamiento del comprador cambia antes de que cambie la ley. En el momento en que los compradores empiezan a entender que un barco con un historial pesado de pintura de cobre puede requerir una remediación obligatoria y costosa en el futuro cercano, empiezan a cotizar ese riesgo en sus ofertas. Lo tratan no como un activo, sino como una obligación diferida. Los vendedores que no han pensado en su historial de pintura a menudo son tomados por sorpresa por esto. Si estás vendiendo un barco, adelántate a la cuestión de documentación. ¿Qué pintura está en el casco? ¿Cuándo fue aplicada? ¿Cuántas capas? ¿Y cuál es el camino de cumplimiento hacia adelante? Si estás comprando, haz las mismas preguntas antes de ir más lejos. Un casco que se ve limpio y parejo por fuera puede estar cargando un pasivo regulatorio que costará más resolver que lo que vale el barco en el mercado de hoy, y mucho menos en 2030. Barcos proyectos sin documentar. Siempre ha habido un mercado para barcos más viejos, sin rastro de papel. La historia romántica de encontrar un casco de los 70, hacer el trabajo, revivirlo. Y entiendo el atractivo. Algunos de los diseños más marineros jamás construidos vinieron de esa era. Fibra sólida, sistemas simples, rendimiento comprobado en alta mar. He navegado barcos así y los he respetado. Pero en el mercado de hoy, ese romance está chocando con la realidad económica y para 2030 la colisión será completa para una porción significativa de estos barcos. El problema no es la edad. El problema es historial desconocido combinado con altos costos de mano de obra, combinado con estándares de seguro y peritaje endureciéndose. Cuando un barco viene sin registros de mantenimiento, sin rastro de peritajes, sin facturas, sin documentación de qué se ha hecho o cuándo, cada sistema principal se convierte en un signo de interrogación cotizado a tarifas actuales de mano de obra. Jarcia firme, con historial de servicio desconocido, tanques de combustible de condición incierta, pasamuros que no pueden fecharse,
cableado que ha sido agregado, modificado y parcialmente removido por múltiples dueños a lo largo de 40 años. El casco puede ser sólido, pero todo lo adjunto a él es un pasivo abierto. En décadas previas, los barcos proyecto funcionaban financieramente porque la mano de obra era más barata, las regulaciones eran más ligeras, los compradores tenían más tiempo y la comunidad náutica tenía una mayor tolerancia al trabajo continuo. Ninguna de esas condiciones se mantiene hoy. La mayoría de los compradores serios están limitados en tiempo y conscientes de costos. Quieren navegar, no quieren reconstruir. Cuando miran un barco sin registros y un historial poco claro, no están viendo una ganga, están viendo un compromiso financiero sin fin con ningún techo confiable. El cálculo típicamente va así. Compras el barco a lo que se siente como un precio atractivo, 10.000, 15.000, a veces más. Empiezas a trabajar a través de las incógnitas. Aparecen filtraciones. Un peritaje del motor revela más de lo esperado. La jarcia necesita reemplazo. Se requiere trabajo eléctrico. 2 años y $20.000 después, tienes un barco que el mercado todavía evalúa como un proyecto de 40 años sin documentación, porque eso es lo que es. El dinero que gastaste es invisible para los compradores. Ven lo que es, no lo que pagaste para hacerlo funcional. Para 2030, los costos de disposición serán más altos, los requisitos de seguro serán más estrictos y el grupo de compradores dispuestos a absorber riesgo de proyectos sin fin será más pequeño. Muchos barcos más viejos sin documentar no se venderán a ningún precio. Serán abandonados en varaderos, entregados a acreedores prendarios o desmantelados porque el costo de hacerlos asegurables y conformes excede su valor de mercado. Antes de comprometerte con un barco sin registros, hazte una pregunta directa. ¿Estoy comprando un barco o estoy absorbiendo una responsabilidad para la cual el dueño anterior se quedó sin paciencia? Porque el mercado ya te está dando la respuesta y no se está volviendo más generoso. Barcos con propulsión obsoleta. Los cascos de fibra de vidrio envejecen bien cuando están construidos correctamente y mantenidos razonablemente. Un buen casco de los 80 todavía puede ser estructuralmente sólido. El motor en ese mismo barco es una conversación completamente diferente. Un número significativo de veleros en el mercado usado actual están funcionando con diésel auxiliares de los 80 y 90. Algunos de esos motores tienen reputaciones legendarias de durabilidad. Pero la disponibilidad de piezas se está reduciendo, ya que la producción de esos modelos terminó hace mucho. Los mecánicos que los conocen se están jubilando y no están siendo reemplazados en igual número. Las expectativas de emisiones, incluso para embarcaciones recreativas, se están endureciendo a nivel de marina y seguro incluso donde las regulaciones formales aún no han llegado. Un comprador mirando un barco con un motor que ya no está apropiadamente soportado, no está mirando un auxiliar funcional, está mirando una factura futura de remotorización. Y remotorizar no es un proyecto simple o económico. En un velero crucero de tamaño medio, sacar un diésel viejo y ajustar un reemplazo moderno implica mano de obra, nuevos soportes de motor, realineación del eje, reconfiguración del escape, conexiones eléctricas actualizadas, controles de acelerador y cambios, y el inevitable trabajo adicional que aparece una vez que el motor viejo está afuera. Costos totales en el rango de $25 a $40.000 no son inusuales en barcos en el rango de 35 a 45 pies. En un barco con un valor de mercado de $30 a $40.000, esa inversión no tiene sentido económico. La matemática colapsa. Más allá del motor mismo, todo el tren de propulsión importa. Cojinetes de bocina desgastados, ejes cansados, hélices ineficientes y equipo de funcionamiento desactualizado contribuyen al panorama general que un comprador experimentado ve. Un barco que requiere inversión significativa a corto plazo
solo para funcionar como se espera. Las alternativas modernas son más silenciosas, más eficientes, mejor integradas con sistemas de carga y más conformes con estándares de marina en evolución. Los compradores que pueden permitirse ser selectivos están cada vez más considerando esto. Para 2030, el mercado de veleros usados favorecerá barcos con sistemas de propulsión que sean actuales, reparables y razonablemente conformes. Los barcos con diésel envejecidos y trenes de propulsión descuidados atraerán solo compradores buscando el punto de entrada más bajo posible. Y ese segmento del mercado no es grande y no está creciendo. Al evaluar un barco, no te detengas en si el motor arranca y funciona. Pregunta si este motor todavía será aceptable para el próximo comprador en 5 años. Si la respuesta honesta es incierta, no estás comprando transporte. Estás comprando un evento de depreciación adjunto a un casco. Barcos sin una solución realista de almacenamiento. Este último punto se pasa por alto más que cualquiera de los otros y puede convertir un barco de otro modo razonable en un problema financiero inmediato. El espacio de marina en áreas de alta demanda no se está expandiendo. En los principales mercados náuticos a lo largo de las costas estadounidenses, Florida, las Carolinas, el Chesapeake, California, el Pacífico noroeste, la disponibilidad de amarres se ha estado reduciendo durante años y la trayectoria no se está revirtiendo. Las listas de espera en marinas deseables corren a años en algunas ubicaciones. Los costos mensuales para los amarres que están disponibles han aumentado significativamente. Este es el entorno en el que compradores y vendedores están operando hoy, y será más agudo para 2030. La consecuencia práctica: un barco que no viene con un acuerdo de amarre transferible o que está ubicado en un mercado donde el almacenamiento adecuado es genuinamente escaso, carga un costo oculto que el precio de compra no refleja. Si compras un barco y luego pasas 3 meses en una lista de espera mientras pagas por almacenamiento temporal en seco y tarifas diarias para moverlo, el precio barato de compra empieza a verse muy diferente. La implicación de reventa es igualmente importante. Un barco en un mercado donde la disponibilidad de amarre es casi cero generará ofertas que reflejan esa realidad. Los compradores descontarán por la incertidumbre de dónde vivirá el barco, incluso si el barco mismo está en excelente condición. Esa vacilación se traduce directamente en ofertas más bajas, más tiempo en el mercado o ninguna oferta. Un barco sin un plan de almacenamiento realista y confirmado no es una oferta. Es un pasivo usando la etiqueta de precio de una oferta. Antes de comprometerte con cualquier compra, verifica dónde va a vivir el barco. Confirma la situación del amarre, el costo, si es transferible y cuáles son las alternativas realistas en ese mercado. Sé específico, no aproximado. Para 2030, los barcos sin hogares no estarán cambiando de manos. Estarán sentados en varaderos acumulando tarifas o serán abandonados, porque el costo de mantenimiento de un barco sin hogar en un mercado de almacenamiento caro excederá lo que el mercado pagará para quitártelo de las manos. El hilo que atraviesa los 5 es el mismo. El valor de un barco ya no está determinado únicamente por el casco y las cualidades de navegación. Está cada vez más determinado por el entorno regulatorio, el costo de cumplimiento, la disponibilidad de almacenamiento, la reparabilidad de sistemas y la disposición de compañías de seguros y peritos para aprobarlos. Los barcos que mantendrán valor son los que son limpios, documentados, conformes y almacenables. Los que no lo son no simplemente se volverán más baratos, se volverán invendibles, porque para cuando el costo total de propiedad se vuelva claro, excederá lo que cualquier comprador racional está dispuesto a pagar. Entender esto antes de comprar es la diferencia entre una buena decisión y una lección muy costosa. Si estás viendo cualquiera de estos patrones en tu mercado local, barcos quedándose más tiempo,
anuncios bajando de precio sin moverse, dueños luchando para encontrar quien se haga cargo de proyectos viejos, dilo en los comentarios. Las personas viendo esto que están activamente buscando se beneficiarán de observaciones reales de mercado, no solo teoría. Y si este es el tipo de discusión práctica y sin sentimentalismo sobre propiedad de barcos que encuentras útil, suscríbete. Ese es el estándar aquí.